Ok, entonces creo que ya estamos listos. Hola, buenos días a todos otra vez. Espero que estén muy bien, un poco más tranquilos. Ya de Edo ya les prometo que no va a haber más contenido nuevo. Ya vimos lo esencial que quería que viéramos. Y pues bueno, el último tema que vimos no es nada fácil. El tema de series es un tema complicado, un poco abstracto porque pues ya trabajar con series es un poco delicado siempre. Ya es trabajar con infinitos términos y ver si converge, ver si eso tiene sentido, etcétera, ¿no? Así que la idea que yo tenía era que nada más nos quedáramos con las ideas esenciales, es decir, para qué proponemos series y cómo podemos encontrar los términos de una serie. Ya más adelante en sus cursos futuros, dependiendo de qué cursos lleven, va a ser la necesidad de desarrollar más herramientas teóricas, como por ejemplo un método que ya no vimos es un método que se conoce como método de Frobenius y es para analizar casos especiales, como E2 especiales por ejemplo, donde hay que hacer una modificación a la propuesta en series para poder encontrar la solución. No, apenas empezamos. Esto que está anotado es nada más algo que ya tenía previamente, pero no hemos empezado. Pero bueno, entonces, si tienen dudas de series, los podemos platicar a detalle, pero creo que ya tenemos como la idea básica de cómo funcionan series, por qué proponer series, cómo hacer operaciones sencillas con series, etcétera. Entonces, les digo, no, ya en el futuro, dependiendo de cuál sea su necesidad en sus cursos o en sus trabajos de investigación, va a ser la necesidad de llevar un poquito más adelante esta herramienta. Pero bueno, al menos nos vamos a quedar con lo básico y con eso me quedo un poco tranquilo. Pero bueno, entonces, entonces vamos a ver el ejercicio de la meta. Vamos a ver el ejercicio de la meta, en concreto cómo verle la cara a la otra solución. Cómo verle la cara a la otra solución. Entonces empezamos, teníamos esa edo de ahí, esa edo que está a la izquierda, esta edo ya la teníamos. Entonces, pues lo que podemos ver primero es que si usamos coeficientes constantes, método de coeficientes constantes, entonces rápidamente nos sale una raíz repetida, que es la raíz uno. Y entonces, pues como es repetida, lo que hay que hacer es multiplicar por la variable independiente. Aquí mucho cuidado porque algunos de ustedes en el método de coeficientes constantes se acordaron bien de que si salía raíz repetida, pues había que multiplicar por algo. Nada más que algunos de ustedes por alguna razón me pusieron X. Entonces fue como, una solución es E a la T y la otra solución es X por E a la T. Y yo me quedé como, ¿y esa X? Entonces, nada más mucho cuidado de revisar siempre quiénes son las variables independientes y quiénes son las variables dependientes. Entonces, así X por E a la T, pues técnicamente es incorrecto porque X, X no es una variable independiente de este problema en particular. Es más bien T, la variable independiente. Así que nada más mucho cuidado con eso, que sería T. Y listo, ¿no? Entonces ya tenemos resuelto el problema. Y ya por mero capricho mío, pues ya les pedí que encontraran la solución por series y así como con transformada de Laplace, pues comparáramos, ¿no? La solución por el nuevo método que aprendimos y compararlo con la solución de los métodos clásicos, digamos, el que ya sabemos usar. Entonces, aquí ya no voy a hacer las cuentas. Todos ustedes hicieron muy bien la obtención de la regla de recurrencia. Ya llegar a este paso es prácticamente resolver el problema, porque dándole al lector la regla de recurrencia, entonces el lector ya puede calcular los coeficientes que quiera
siempre y cuando conozca los primeros elementos. Entonces, dependiendo de la EDO que tengan, en ocasiones la regla de recurrencia puede quedarles en términos de dos términos anteriores como esta, o tres términos, o cuatro términos, etcétera, ¿no? Hay reglas de recurrencia de cualquier longitud, pero eso depende esencialmente del grado de la EDO, del orden de la EDO. Pero bueno, prácticamente con esto ya se resuelve el problema. En ocasiones lo que se puede hacer es encontrar patrones en las reglas de recurrencia y si nosotros pudiéramos decir en términos de los primeros elementos, en este caso A0 y A1, si nosotros podemos escribir todos los términos de la serie en función de A0 y A1, pues estaría fabuloso. Estaría fabuloso. Porque así ya le estás diciendo al lector, mira, tu serie no depende de A1, A2, A3, A4, sino que solo depende de A0 y A1. Todo lo que necesitas saber y tu serie se tiene que ver de esta forma. Entonces, eso es lo que casi todos obtuvieron. Casi todos pudieron observar que el patrón era el término AN más 2, no es otra cosa más que al A1 lo dividimos entre N más 1 factorial y al A0 lo restamos y lo multiplicamos por esta fracción de aquí, N más 1 por N más 2 factorial. Entonces, para los que no pudieron llegar a ese patrón, lo que pueden hacer es experimentar. Lo que hicimos en la sesión pasada fue agarrar los primeros términos. ¿Qué pasa con la regla de recurrencia cuando n es 0, cuando n es 1, cuando n es 2, etcétera? Entonces, al hacer esas sustituciones y al hacer las simplificaciones, uno empieza a ver ciertos patroncitos de, mira, para n igual a 0, pues sale a 0 y a 1. Para n igual a 1, resulta que también. Y para n igual a 2, cuando hacemos las simplificaciones, también sale a 1 y a 0. Y además uno empieza a identificar como ciertas formas, como cierta estructura, como factoriales o cosas ahí multiplicándose seguido, etcétera. Entonces, eso de encontrar el patrón es un poco de arte, no hay como una metodología estandarizada. Es como, ¿qué es lo que observan ustedes y cuál sienten ustedes que puede ser el patrón? Pero bueno, para esta EDO en particular, el patrón que salía era ese de ahí. Y ya después, pues podemos decir, bueno, entonces la solución de nuestra EDO la podemos separar como dos ramas. La rama de la serie que tiene términos A0 y la rama de la serie que tiene términos A1, que son las soluciones que están aquí abajito. Este de aquí y este de aquí. Entonces la mayoría llegó hasta aquí y fueron un poquito más adelante y dijeron, fíjate que Y1 es, adentro del paréntesis está la exponencial, es la serie de la exponencial, y afuera tienes a t multiplicando. Entonces Y1 no es otra cosa más que la solución correspondiente a t por e a la t. Y ahí está la primera comparación de la solución por series con la solución clásica. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y Y0 quién es? Entonces, lo natural, lo que uno quisiera decir es que esta solución Y0 pues es la exponencial, pero esa serie no tiene cara de exponencial. Esa serie tiene cara de otra cosa porque pues la serie de la exponencial es la que está aquí abajo, no es esta de aquí arriba. Entonces uno se pone a pensar y dice, pues como que es exponencial, pero no tanto, porque tiene unos signos negativos. Entonces, a mí lo que se me ocurrió eh, fue pensar qué es lo que le hacía falta a los términos de esa serie de A0, qué le hacía falta para ser efectivamente la exponencial. No sé si me explico. Por ejemplo, aquí en Y0, ¿qué le hace falta para hacer la serie de la exponencial? Pues bueno, el 1 si lo tenemos, y luego aquí no aparece este término 1 entre 1 factorial por t. Entonces aquí como que hace falta eso. Exacto, exacto. Y luego, pues ya vimos, este le falta, ¿no? Este le falta. Y luego aquí tenemos un menos 1 entre 2 factorial por t al cuadrado.
Entonces, si nos fijamos en la del exponencial, observamos que el denominador es el mismo, es factorial. Entonces, lo que está arriba en y0 es como lo que tiene la exponencial, pero le estamos quitando un t cuadrada. Es decir, si a esta fracción le quitamos dos veces esa fracción, entonces vamos a obtener la de arriba. Entonces este término es como el de la exponencial, pero menos dos veces el término 1 entre 2 factorial por t al cuadrado. Y luego así me fui, ¿no? Y a este término, al cúbico, ¿cuánto le tengo que quitar para hacer este 2 entre 3 factorial negativo? Ah, bueno, está muy curioso porque al de abajo, si yo le quito 3 veces el 1 entre 3 factorial, entonces voy a tener menos 2 veces entre 3 factorial por t al cubo. Entonces está muy interesante el patrón. Parece ser que el patrón es a la exponencial, a los términos, a cada uno, quítales n entre n factorial por t a la n. Y eso te va a dar el término de arriba, el término de la y0. Entonces esa fue como la intuición y luego lo que intenté hacer fue tratar de formalizar esa intuición. Entonces voy a pasar para acá abajo. La primera observación es la que ya teníamos, ¿no? La solución y1 ya estamos convencidísimos de que esté por a la. Entonces de esa no hay problema. La que nos hace falta ver es esta función y0, pues quién es, si acaso podemos decir algo. Entonces lo primero que empezamos es recordar cuál es la serie del exponencial, que es 1 por 1 entre 1 factorial por t, más 1 entre 2 factorial por t al cuadrado, y así nos vamos. Entonces observemos que a esto, lo que voy a intentar hacer aquí es descomponer esa serie que está allá abajo, la voy a descomponer y la voy a tratar de escribir en términos de y0. Y luego voy a ver qué le hace falta a lo que está en y0 para regresar a la exponencial. Entonces, a esta de aquí, a lo que no sabemos quién está acompañando a y0, le vamos a poner f de t. Entonces vamos a decir, la exponencial va a ser f de t, que es lo que queremos encontrar, pero hay que modificarle unas cosas. En este caso hay que sumarle unas cosas. ¿Se fijan? Entonces sería más, y aquí es donde hacemos el juego, pero a la inversa. Si yo pongo a f de t, ¿qué me hace falta sumarle a f de t para regresar a la exponencial? Vemos que ya tenemos el 1, entonces el 1 no lo necesitamos. Vemos que este 1 entre 1 factorial por t, pues no aparece aquí, entonces no lo estamos modificando. Lo único que estamos modificando es todo lo que está en la cola de la serie, a partir de t al cuadrado. Ah, no, ¿verdad? El 1 sí está modificado. El único que no vamos a modificar es este. Todo lo demás sí va a ser modificado. Entonces, si ponemos aquí f de t sumando, ya tenemos a 1, que está aquí. Entonces, lo que nos haría falta es agregar, al revés. Nos falta agregar 1 entre 1 factorial por t, tal cual, porque aquí no aparece. Luego, el término cúbico, aquí sale como 1 entre 2 factorial negativo por t al cuadrado, término cuadrático. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos hace falta sumarle para regresar al que está en la exponencial? Pues nos hace falta sumarle 2 entre 2 factorial por t al cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo a 2 le quito 1, entonces me va a regresar 1. ¿Se fijan? Luego, ahora nos vamos al cúbico. El cúbico en f de t aparece como menos 2 entre 3 factorial. Entonces lo voy a poner aquí. Menos 2 entre 3 factorial. Esto es lo que nos da de contribución f de t. Entonces, ¿qué nos hace falta sumarle a este de aquí para regresarnos al término cúbico que tiene la exponencial? Ah, bueno, pues aquí tengo 2
Entonces, a menos 2 le tengo que sumar 3 para regresar a 1. Entonces, ese va a ser el patrón. El patrón va a ser, el siguiente va a ser, le tengo que sumar 4 veces, 4 factorial, t a la cuarta, porque en f de t va a aparecer menos 3. ¿Se fijan? Entonces, como aquí sale menos 3 y yo le sumo 4, entonces efectivamente me va a dar 1, que es el exponencial. Y así nos vamos a ir sucesivamente. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna duda de este pasito. Es como pongo f de t, que es lo que quiero calcular, y luego que veo qué es lo que le sobra. ¿Qué es lo que le sobra o qué es lo que le hace falta para regresar a la exponencial? ¿Ok? Bueno, si no hay dudas, ya pasamos casi al último pasito, que es el siguiente. Entonces, este de aquí va a ser igual a f de t, que es lo que queremos calcular, más, y nos fijamos que en este término aparece puras t's. Entonces le podemos factorizar una t y nos va a quedar 1 más, y nos fijamos que este 2 se va a cancelar con el 2 del 2 factorial y nos va a quedar 1 entre 1 factorial por t más, y luego vemos que este 3 se va a cancelar con el 3 factorial, bueno, con el 3 del 3 factorial, y sería 1 entre 2 factorial por t al cuadrado más 1 entre 3 factorial por t al cubo más, y así nos vamos. Entonces, ¿qué función es la que aparece en ese último paréntesis? ¿Alguna idea? Exacto. Entonces, esto va a ser igual a f de t. Voy a ponerle más t veces la función exponencial. Entonces, del lado izquierdo no hicimos nada, entonces lo que estamos diciendo es la exponencial es igual a f de t, que no sabemos quién es, más t veces la exponencial. Entonces despejamos a f de t. Y aquí llegamos a que nuestra función incógnita, la función que acompaña a 0, es nada más ni nada menos que e a la t menos t veces e a la t. Y ahí está. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasó? Y0 no nos dio directamente la otra solución, la e a la t, sino que nos dio una combinación lineal. Nos dio una combinación lineal de las soluciones. ¿Se fijan? Entonces, aquí nada más quiero recalcar que en muchas aplicaciones, concretamente en muchas ecuaciones de la física que vayan a ver con series, en muchas ocasiones, aunque encuentren la regla de recurrencia y encuentren cuál es el patrón de los coeficientes, en muchas ocasiones no van a poder encontrar explícitamente quién es la función. Pero pues eso no nos tiene que quitar el sueño, porque si ya sabemos, si ya conocemos una manera de calcular los coeficientes, entonces podemos decirle a una computadora que nos dé una buena aproximación de la solución. Aunque no sepamos exactamente quién es esa función, podemos aproximarla con muchos términos. Y ya, en este caso en particular sí pudimos encontrar quiénes eran las soluciones, porque eran soluciones básicas, ¿no? Las exponenciales. Pero bueno, ahí está. Luego, con algo de suerte, van a ver E2 que están bien curiosas, porque ya que hacen el método de series, les va a resultar que en su solución en series, una parte va a ser un polinomio, o sea, se va a truncar la serie, y la otra solución pues va a ser una serie, ¿no? Pero eso está bien loco, o sea, que empiezas con series y que una de tus soluciones sea un polinomio finito,
está como bien curioso. No sabemos quién es la otra solución, pero la otra es de un polinomio. Entonces, pues está muy loco. En fin, se pueden hacer muchísimas cosas con series. No sé si hay alguna duda. Creo que no. Muy bien, muy bien. Entonces, para terminar este ejercicio, pues también les pedía lo de los radios de convergencia. Entonces, lo de los radios de convergencia es un poco más sencillo de manejar que lo que vemos ahorita. Ah, ok. Esa es una muy buena pregunta. Y más bien a lo que... al- perdón. Más bien con esto, lo que concluimos es que ya ven que nuestra solución y de t es igual a a0 por y0 más a1 por y1. Entonces, nosotros lo que sabemos es que aquí tenemos a0 por la función f de t que acabamos de encontrar, más a1 por y1 que ya habíamos dicho que era t de t. Entonces, más bien lo que concluimos es que la solución y de t es igual a la combinación lineal de e a la t menos t e a la t con la solución t e a la t. Más bien eso es lo que concluimos. Si a1 y a0 fueran iguales a 1, entonces sí se podría hacer la suma y nos da directamente la solución exponencial. Sí, si las condiciones iniciales fueran, no sé, y de 0 igual a 1 y y' de 0 igual a 1, entonces ya con esta solución en series podemos decir rápidamente, entonces la solución es exponencial. Nada más sustituimos los coeficientes a 0 y a 1 y listo. Pero en general va a ser esto. En general va a ser esto. Entonces, si todavía quisieran factorizar como la solución sería e a la t, voy a ponerlo así, sería a0 por e a la t más la función t e a la t que multiplica, sería a1 menos a0. Más bien esta sería la solución general. Perfecto. Entonces, para lo del radio de convergencia, nada más quisiera verlo rápidamente. Eh, entonces, para el radio de convergencia, pues lo que necesitamos es básicamente conocer la regla de recurrencia. Si podemos ponerlo en términos de los primeros términos, estaría de lujo, porque al hacer el criterio de la, de la razón, entonces vamos a tener términos constantes. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es, si agarran la regla de recurrencia, pero está en términos de an más 1 y de an, e intentan sustituir aquí en el criterio de radio de convergencia, pudieran tener un poco de problemas. ¿Por qué? Porque el límite está en función de n. Entonces, si ustedes ponen términos an más 1 y an, pues esos términos se van a ir modificando conforme la n incrementa. ¿Se fijan? Entonces eso podría dificultarles el análisis del límite. Por eso lo ideal es tener los términos a n más 2 o lo que sea en términos de coeficientes fijos. En este caso los primeros coeficientes. En este caso a1 y a0. Porque al introducirlos en el límite, esos dos coeficientes, pues ahí se van a quedar sin moverse conforme la n crece. Entonces eso sería como lo ideal. Y la segunda parte es, si no pueden lidiar con los coeficientes de manera general, es decir,
con A1 y A0 pegados. Entonces, la recomendación es, bueno, yo ya sé que la A0 nos va a dar una solución y la A1 nos va a dar otra solución. Entonces voy a analizar los radios de convergencia por separado. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a fijar en los términos de A1 y a estos términos yo les voy a llamar, no sé, Bn. Y a los términos de A0 le voy a llamar a estos términos Cn. Entonces, si se fijan, esto es como decir que nuestra solución la estamos descomponiendo en los términos Bn por t a la n. Aquí hay que revisar bien quién es el exponente. Más otra serie que tiene términos Cn por t a la un exponente. Habría que revisar bien quién es ese exponente. Pero bueno, eso es la idea, fijarnos en los coeficientes de cada una de las series por separado. Entonces, si nos fijamos en la de Bn, es decir, los términos que acompañan a A1, entonces lo que vamos a tener en el límite es la división de uno de los términos, n más 1 factorial, entre el siguiente. Sería n más 2 factorial, así. Y luego esto es igual al límite, cuando n tiene infinito, hacemos la ley del sándwich, sería n más 1 factorial, ¿sí? Extremo con extremo, medio con medio, y al final nos va a quedar que este es el límite cuando n tiene infinito de, aquí las colas de los factoriales se cancelan, y nos queda límite de n más 2. Y esto es infinito. Pero bueno, eso es algo que ya esperábamos. ¿Por qué? Porque ya estábamos convencidos de que la solución que acompaña a A1 es la función t a la t. Y pues esa siempre está definida para todos los reales t. Entonces lo que esperábamos es que el radio de convergencia fuera infinito. Si no, algo raro está pasando. Y ahora que conocemos a la función de A0, que es... ¿Cuánto nos dio? Esta de acá, e a la t menos t e a la t, pues también esperamos que el radio sea infinito. Pero bueno, supongamos que no conocemos quién es la función de A0, que esa era más difícil de ver. Entonces decimos, bueno, pues no tengo ninguna corazonada de quién puede hacer el radio de convergencia. Entonces pues hago las cuentas. Entonces sería límite, n tiene infinito. Ahora nos vamos a fijar en la Cn, en estos de acá. Entonces me voy a olvidar el signo porque estamos en valor absoluto. Sería n más 1 entre n más 2 factorial. Todo esto dividido entre el siguiente término, que sería n más 2 entre n más 3 factorial. Entonces, usando el sándwich, lo que vas a tener es, arriba vamos a tener n más 1 por n más 3 factorial, y abajo vamos a tener n más 2 por n más 2 factorial. Y luego nos fijamos que este es el límite cuando n tiene infinito. Arriba, bueno, abajo, este n más 2 factorial se va a cancelar con la cola de este n más 3. Entonces, arriba nos va a quedar n más 1 por n más 3 y abajo nos va a quedar n más 2. ¿Se fijan? Entonces, algunas personas tuvieron dificultades para este límite, pero si se fijan, hay varias maneras de resolverlo. Una es usando este truquito de cálculo, ¿no? Cuando uno ve límites de, bueno, pues divido entre la potencia más grande y veo qué pasa. Esa es una manera de resolverlo. Entonces, lo que vemos es que aquí a la derecha, voy a ponerlo aquí, lo que tenemos es el polinomio n al cuadrado más 4n más 3, y abajo tenemos el polinomio n más 2. Entonces, si dividimos entre la potencia más grande, lo que vamos a tener es
la potencia más grande es 2, entonces sería 1 más 4 por 1 entre n más 3 por 1 entre n al cuadrado. ¿Se fijan? Y abajo sería 1 entre n más 2 entre n al cuadrado. Y entonces de aquí lo que observamos es que este término se va a ir a 0, este término se va a ir a 0, este término es constante, y acá abajo nos va a quedar algo que se va a 0 y algo que se va a 0. Entonces, ¿qué concluimos? Pues estamos con valores absolutos y todo eso, así que la conclusión es que este límite se va a ir a infinito. Sí, por lo tanto el radio de convergencia de ambas soluciones, de ambas series, digamos, la de A0 y la de A1, es infinito, así que van a estar definidas para todos los reales. Acá al lado los vecinos decidieron que hoy era un hermoso día para construir, así que una disculpa si escuchan martillazos y eso. Muy bien, entonces no sé si hay alguna duda adicional. Bueno, entonces platicamos un poquito de... Sí, sí, cada quien, ¿no? Está bien loco eso de los vecinos. Entonces déjenme les comparto rápidamente lo de... ¿Qué cosa? Lo del examen. Entonces déjenme abrir rápidamente el examen. Déjenme se los muestro. Examen 3. Ok. Mm, ok, entonces para los que no hayan abierto todo el examen, pues les recomiendo que lo chequen. La fecha de entrega es mañana viernes. Intenté que no fuera un examen muy largo. Yo sé que pues, ya es la etapa crucial del semestre con todos los cursos. Entonces, pero igual quería que refrescáramos un poquito la memoria con sistemas y con Laplace para que no se les olvidara. Así que, pues bueno, el primer ejemplito es este de aquí, que es resolver un sistema de E2. Y pues básicamente es lo de usar el truquito este de, pues propongo la solución de la forma x igual a e a la lambda t por un vector. Entonces al momento de sustituir, pues tienen que encontrar los eigenvalores y los eigenvectores de esta matriz. Y ya, ¿no? Y si les sale complejo, pues eso va a ser un coseno y un seno. Y ya está, ¿no? Entonces, lo nuevo, digamos, de este ejercicio respecto a los otros, que no me acuerdo si lo hicimos, creo que no, es que ahora les pongo una condición inicial. Entonces, nada más les pido que, ya que resuelvan por eigenpares, pues tengan cuidado de sustituir con cuidado la condición inicial. Ya sustituyen y entonces los coeficientes que estaban generales, digamos, en su solución general, los coeficientes de la solución general, pues ya van a adquirir valores particulares que van a estar en función de esta condición inicial. Entonces hay que recordar un poquito el procedimiento y todo, pero no está tan complicado. Y luego, ese es el primer ejercicio, y el segundo y último ejercicio es, voy a dejarlo así,
este de aquí, que es resolver una ecuación diferencial con una condición inicial dada. Entonces, aquí para simplificar un poquito de las cuentas, pues la dejé de orden 1. Entonces, si se fijan, es una EDO súper facilísima. Si ustedes quieren, aunque no se les pida en la instrucción, si ustedes quieren pueden usar algún método clásico. Por ejemplo, esta EDO es lineal de coeficientes constantes. Entonces lo pueden resolver por ahí. O esa EDO es de variables separables, entonces puedo separar variables. O esa EDO es de primer orden lineal, entonces puedo buscar factor integrador, etcétera. Al menos para las lineales de las EDOs lineales de primer orden, ya tienen como 4 o 5 maneras diferentes de resolverlas. Pero bueno, eso no se los pido, ¿no? Yo les recomiendo lo del método clásico porque así ya van a saber a dónde tienen que llegar. Ya van a saber, la solución que me tiene que dar en Laplace en series y potencias tiene que ser esta función. Así que cuando hagan el método de transforma de Laplace, pues ya se pueden ir guiando, ¿no? Y si no les da la misma función, pues dicen, caray, pues hice mal, ¿no? O ¿por qué me está dando una solución distinta? O algún pasito está mal, o por azares del destino la transformada de Laplace hizo algún movimiento caprichoso y les dio la misma función pero con otra cara. A veces pasa. Y ya, y en el último es usar series de potencias. Entonces, para el de series de potencias, pues no se estresen demasiado. Es básicamente proponer, bueno, ver que el punto respecto al cual van a hacer la serie, pues es ordinario. Como la condición inicial está en cero, pues yo recomiendo una serie de potencias alrededor del cero. Hay que ver que t igual a cero es un punto ordinario. Si lo va a hacer, todo es analítico, todo es continuo y bonito. Y luego, pues ya que hacen la propuesta, la sustituyen en su EDO y me pueden dejar cuál es la regla de recurrencia. Ya con la regla de recurrencia, pues prácticamente está resuelto el problema. Nada más que aquí, mucho cuidado. Este, aquí, esta condición inicial para la solución de series de potencias, pues se convierte en el término A0. Entonces, si la regla de recurrencia la dejan en términos de A0, pues sustituyen A0 igual a 1 y les tiene que dar un valorcito. ¿Se fijan? Entonces no es necesario que digan, sí, la solución en series es la misma función porque bla, 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 porque es la misma serie. Si quieren lo pueden hacer, se va a agradecer si lo ponen, pero con que utilicen bien lo de la regla de recurrencia y si pueden encontrar un patrón, pues qué bueno, eso les puede servir mucho. Pues está genial, ¿no? Y ya, ese es todo el examen. Eso es todo el examen. Entonces, según mis cuentas, esto se puede hacer en una sentada. Pero de todas maneras, si llegan a tener alguna duda o profe, aquí me está saliendo algo raro, pues todo el día de hoy todavía me pueden preguntar. Y hacer la entrega mañana, por ejemplo, u hoy en la tarde. Y básicamente es eso. Entonces, lo otro que queda pendiente, que lo quería dejar de manera secundaria en lo que hablamos del examen, pues son lo de los proyectos. Para lo de los proyectos, pues yo, mi ideal es que lo pudieran trabajar un poquito este fin de semana, ya sea de manera individual o con su equipo, para que podamos hacer 2 sesiones la siguiente semana. El lunes sería una sesión por chat, por el Google Meet, para ver si tienen alguna complicación técnica o alguna complicación del contenido de su proyecto, etcétera. Y luego hacer una sesión por videollamada el miércoles para ir ajustando detalles, o el mismo lunes. No sé, tengo que ver bien el calendario. A lo mejor les pido que el mismo lunes nos conectemos para ver algunas cuestiones técnicas,
Por ejemplo, los que van a hacer videos o los que van a hacer presentación de seminario, a lo mejor les voy a pedir que nos pongamos de acuerdo para hacer algunas pruebas de conexión, algunas pruebas de que las cosas se ven bien, se escuchan bien, etcétera. Esa es la idea que tengo. Y pues para los de los reportes, pues básicamente es ver que las cosas compilen, ver que las figuras, si ponen figuras, se acomodan donde deben de ir, si las fórmulas se presentan bien, etcétera, ¿no? Entonces, todos los proyectos me preocupan, pero los que involucran más cuestiones técnicas como los seminarios son los que me ponen más nervioso de dejar todo listo, ¿no? Pero bueno, como saben, ¿no? Cualquier duda, comentario, observación, correo, Blackboard, Google Meet, etcétera. Están todos los canales disponibles. Bueno, la fecha de entrega todavía sigue siendo. Esa es una buena pregunta. Me gustaría que siguiera siendo el 20 de mayo por la cuestión del examen final. A lo mejor lo dejo para el jueves. A lo mejor lo dejo para el jueves para así poder hacer las pruebas con calma el miércoles, por ejemplo, para los que van a presentar seminario. Y así ellos presentan el jueves, los de los videos me entregan el jueves y los de los reportes también. Ahorita voy a mandar un anuncio, eso del examen final. ¿Cuál era la pregunta del examen final, perdón? Ah, ok, sí. Sí, sería, ya que se entregan los proyectos el jueves, si todo sale bien, entonces subirles el examen desde el lunes y ya dejarles más tiempo. Por cómo han ido las cosas con las últimas entregas, este examen 3 pues tuvo menos tiempo disponible. No quería que se traslapara demasiado con la elaboración de sus proyectos. Pero sí, para el examen la idea sería esa. ¿Cuál es el plan? El plan para la siguiente semana, voy a mandar ahorita un anuncio, voy a recorrer la fecha de entrega de todo para el jueves 21 de mayo. De esa manera el miércoles todavía podemos juntarnos por videoconferencia para checar los detalles técnicos, ¿no? Que siempre salen a última hora. Entonces checamos el miércoles con más calma. El jueves ya entregan, presentan. Y ya desde el lunes de la otra semana, después de los proyectos, ponerles el examen y dejarles toda esa semana, de lunes a viernes, creo. Tengo que revisar cuándo tengo que reportar calificaciones. Pero sí, hagan de cuenta, el lunes ya les pongo el examen final. Y si tengo que entregar calificaciones, no sé, para el viernes, pues les daría fecha límite miércoles de entrega para calificar yo miércoles y jueves. Y el jueves ya decirles, sacaste tanto. eh, para los que vayan o no vayan a hacer el examen ordinario. Ya después, las personas que tengamos que hacer examen ordinario, pues ahí vamos a estar, tenemos que estar pendientes de los canales oficiales de la UABC para ver si vamos a hacerlos en línea o si vamos a hacerlos de manera presencial. Ya que tenga instrucciones precisas, concretas de coordinación, por ejemplo, ya les avisaría. Entonces primero les aviso sus calificaciones después del examen final. Y para los que ya tengamos que hacer examen ordinario,
ya nos ponemos de acuerdo y vemos cuál va a ser la dinámica, si va a ser presencial o en línea o cómo. Pero bueno, solo es cuestión de estar al pendiente y estar en comunicación. ¿Algo más? Se han reportado fallas de manera intermitente. Hubo algunas personas que me reportaron problemas para visualizar el video pasado. Lamentablemente, el video pasado no configuré la sala adecuadamente para que cualquier persona pudiera descargar el video, ni siquiera el profe. Entonces, cuando intenté, ¿cómo se llama? Cuando intenté descargar el video de la semana pasada para subírselos a YouTube, porque pues, se me hace más amigable, me topé con que no podía descargar el video. O sea, lo podía ver, pero no lo podía descargar. Y dije, ching, pues bueno, ni modo. Pero sí, también recibí reportes de algunos de ustedes de que, por ejemplo, para ver video, pues tuvieron problemas. Eh, de repente cuando entro a mis cursos de Blackboard de profe, también de repente había problemas, o muy lento, o no cargaba, o problemas X, Y, Z. Entonces ha estado de manera intermitente. Parece que no es un fallo generalizado, pero sí parece que es un fallo intermitente. A veces sí, a veces no. Como que ya se cansó de nosotros. Pero bueno, todavía está vivito y coleando. Pues muy bien, chicos. Si ya no hay más dudas, voy a estar al pendiente de todas maneras por si llegan a tener preguntas del examen 3 o de sus proyectos. Ya en un ratito subo lo del anuncio de las fechas de entrega de los proyectos finales. Así que, pues, muchas gracias por venir. Gracias por sus participaciones, sus dudas. Siempre son muy bien recibidas. Sus preguntas siempre nos hacen cuestionarnos a los profes y hay otras perspectivas de ver las cosas, ¿no? Y cuando uno ve que sí, es muy satisfactorio. Así que sus dudas siempre son muy bien recibidas. Y bueno, pues muchas gracias por todo. Gracias, que pasen un excelente día y seguimos en contacto. Mucho éxito. Bye bye.